con nuestro invitado de esta mañana, Marco Fortín, el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, hablaremos del trabajo que realizan por garantizar un derecho básico, como es el acceso al agua. Conversaremos sobre importantes proyectos para este quinquenio, pero también de esas pequeñas obras que llevan agua, y con el agua, salud y bienestar, por supuesto, a cientos de comunidades a lo largo y ancho del país. La semana pasada, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCI, aprobó un préstamo por más de 64 millones para la rehabilitación de la planta potabilizadora Las Pavas. ¿Por qué es necesaria su rehabilitación y cuál es la producción actual que tiene esa planta y cuál debería tener? Mira, efectivamente es un crédito que venimos manejando desde el tiempo del presidente Mauricio Funes. Se hizo el estudio de preinversión con un crédito contingencial que dio precisamente el Banco Centroamericano, un estudio que ya varias instituciones o varios países cooperantes habían hecho estudios sobre la planta. El primer estudio, y diría yo el que abrió la puerta para poder reparar la planta, fue el de JICA, que estuvo en el país en una cooperación técnica por un término de 4 años, y entonces medía varias cosas. El agua no facturada, medía la eficiencia energética, en específico la planta Las Pavas y también el sistema de aguas negras, ¿no? Entonces, digamos prácticamente que el informe que dio JICA es el manual de operaciones que tiene ANDA, digamos, para los próximos 10 o 15 años. Entonces comenzamos por lo más crítico, que era la planta Las Pavas, que está dañada. La planta debería de producir 2.4 metros cúbicos por segundo. Tiene algunos, ya ahora que tenemos el informe, algunos vicios. Quedó unas partes para 1.5, otras para 2.4, y entonces lógicamente nunca se lograron producir los 2.4 metros cúbicos por segundo. Eso sería, para hablarte en metros cúbicos, es una planta que debería de producir normalmente unos 420.000 metros cúbicos al día. Pero realmente la planta mandará 225 un día, 180.000 el otro, porque toda la parte electromecánica ya está muy dañada, porque la planta está ubicada en un recodo del río Lempa, que hace que se acumule mucho sedimento, y entonces las turbinas lo que agarran es arena, ¿no? Y entonces se destruyen de una forma impresionante. De nada menos ayer estábamos haciendo una revisión, porque se le va a hacer una presentación, pues habrá que hacerle a la Asamblea Legislativa en el momento que corresponda, y entonces queremos llevar realmente por qué y cómo va a quedar. Realmente la planta se va a renovar toda. Luego el río está desviándose hacia el costado izquierdo, lo que deja en entrever que la planta puede quedarse sin agua en un momento dado. O sea, al irse al costado izquierdo, el río va a ir quedando sin agua en la parte de la Bocatoma. Entonces necesitamos proteger el costado izquierdo del río por lo menos 1 kilómetro, 1,5 kilómetros con gaviones. Y luego que con las tormentas que han habido en el pasado, se abrió un canal que nosotros lo hemos dejado como un canal de alivio, mas sin embargo el problema es que el agua de buena calidad se va por el canal de alivio y los lodos prácticamente no llegan a la planta. Y el islote es un islote que queda ya muy inestable. En la tormenta del 14 de septiembre nos pasó llevando unos gaviones, y entonces puede correr el riesgo de que si nos viniera, por ejemplo, una tormenta como Ágata o una tormenta como Ida, ese islote pueda desaparecer, y al desaparecer el islote se lleva la presa y nos quedamos prácticamente sin planta. Sí. Entonces el presidente Sánchez Serén tuvo a bien instruir al ministro de Hacienda. El crédito se lo han otorgado al Ministerio de Hacienda, más sin embargo la ejecución técnica pues la llevará el ANDA. A ver, esta planta, para que nuestros televidentes se ubiquen un poco mejor, está relacionada con la corrupción que salpicó el expresidente de ANDA, Carlos Perla. Entiendo que a inicios de la década se hizo una inversión millonaria y ahora se requiere otra gran inversión para esta planta. ¿Se está pagando ahora lo que no se hizo o lo que se hizo mal yo antes? creo que
lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta, indudablemente que está vinculada de alguna manera con el caso Perla, todo el mundo lo sabe, pero también hay que tomar en cuenta que pasaron 20 años, 15 años y nadie le dio mantenimiento. O sea, los equipos electromecánicos, si tú no le das un mantenimiento preventivo, desgraciadamente se van deteriorando. Y en vez de comprar repuestos, pues se va reparando, pues indudablemente lo lógico es que cuando se arruina una pieza de la planta, hay que cambiarla. Indudablemente que quedaron vicios que se van a corregir. La planta prácticamente va a quedar nueva. O sea, inclusive con las recomendaciones que hizo JICA en el sentido de eficiencia energética. Porque indudablemente los motores cuando ya son muy viejos están consumiendo prácticamente un 30% más de energía eléctrica. Y cuando hablo de motores, Wendy, no hablo solamente de los 24, de los 18 motores que tiene, 24 motores que se tienen en las 3 estaciones de bombeo, sino que hablo de los 765 motores que ANDA tiene a nivel nacional. O sea, el otro programa que viene es eficiencia energética. Entonces, la planta que ahora debe estar produciendo 1.8 metros cúbicos por segundo, la planta va a llegar a producir 3 metros cúbicos por segundo, lo que garantizaría, con otros programas complementarios que tenemos en San Salvador, como lo decía en el gabinete el secretario técnico, un legado del presidente Sánchez Serén para los próximos 25, 30 o 40 años. ¿Usted ha cabildeado de alguna manera con los diputados para una pronta aprobación de este préstamo cuando llegue ya a la Asamblea? ¿Cómo ve el panorama? Bien, yo he conversado con diputados de diferentes fracciones y sinceramente a mí me complace la receptividad que hemos tenido con relación al tema. Mira, el agua es uno de los temas más sensibles que hay. Y para nadie es ajeno que ya los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático hicieron una visita a la planta, todos, de todas las fracciones. Se les hizo una presentación, se les explicó realmente qué era lo que estaba pasando. Luego iban algunos miembros de la Comisión de Hacienda. Luego me he reunido por aparte con algunos miembros de la Comisión de Hacienda, en privado, para explicarles, platicar, y al final yo creo que ellos están en todo su derecho de poder preguntar. Y mi obligación como funcionario es responder y aclarar las dudas que ellos pudieran tener con relación a un tema que es demasiado técnico y muy delicado. Entonces, cuando se va a hablar de temas técnicos y con inversiones tan grandes, lógicamente, Wendy, debes de tener todas las respuestas. Gracias a Dios, la persona que hizo el estudio, el consorcio Bielka S, Bielka de Española, ese es salvadoreña, fueron muy serios y realmente el análisis que se ha hecho es realmente muy bueno. Realmente el producto que se ha obtenido, ya para que ellos... Correcto. Y realmente el producto que se ha obtenido de un buen diseño rebasa completamente todo lo que nos pudimos imaginar. Aún a nosotros nos sorprendió mucho las diferentes obras que teníamos que hacer para proteger y poder garantizar realmente lo que se va. Nosotros no podemos tener suspendida la factibilidad de agua potable simplemente porque la planta no se ha reparado. ¿Por qué? Porque sin agua no hay inversión, no hay hoteles, no hay vivienda, no hay hospitales, no hay industria, no hay nada. O sea, el agua es el primer punto. Tan es el primer punto que en la parte de agilización de trámites, ¿cuál es el primer trámite que tiene que hacer un empresario? Agua. Si no hay agua, no hay estudio de impacto ambiental. Si no hay agua, no hay línea y calificación. Si no hay agua, no hay aprobación de planos, no hay nada. Entonces, ver lo serio que es el tema del agua. Y los diputados conscientes de eso, indudablemente lo han visto con buenos ojos. Yo, hasta la fecha, con nadie que he conversado yo, ninguno ha mostrado un rechazo a lo que se tenga que hacer. Al contrario, lo único que lógicamente piden es que lo que se vaya a hacer se haga bien. ¿Ya? Usted al inicio de esta gestión habló de una inversión millonaria para cambiar las tuberías del Gran San Salvador. ¿Cómo van estas gestiones financieras para este cambio? Hemos estado trabajando mucho con la Secretaría Técnica. Aquí hay 2 cambios, agua potable y aguas negras. Comienzo con el agua potable. El agua potable, por ejemplo, en el casco urbano,
del centro de San Salvador hay tuberías de 80 años. Bueno, digo yo 80 años porque hay un anciano en el Anda que se acuerda que tiene 80 años, ¿no? Pero la verdad es que pueden haber inclusive tuberías más antiguas. Y aunque Anda nace en 1961, Anda lo que hace es recibir toda la infraestructura que ya estaba hecha. Entonces, ahora lo que nosotros estamos haciendo es un catastro técnico para saber cuál es el estado, qué tipo de tubería, si es de cobre, si es de hierro, si es de PVC, si es de asbesto cemento. Eso lo podemos ir viendo nosotros con los ultrasonidos y entonces lo que nos va a permitir realmente, nosotros tenemos un mapeo ya para el quinquenio de un cambio de tuberías de aproximadamente 241 millones, que es agua potable y aguas negras. Ahorita el gobierno de España nos acaba de dar cerca de 5 millones para cambio de cañerías de la más de agua potable, las de asbesto cemento más que todo, y también nos ha dado 1 millón de euros para un experimento que se llama condominiales. Va a venir un discípulo del arquitecto de Melo de Brasil, que fue el diseñador de Brasilia, que nos va a capacitar en el tema este de condominiales. Entonces yo creo que hemos tenido conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo estuve en México con Sergio Campos, voy nuevamente para Washington el próximo mes a una invitación que me ha hecho el BID y aprovecharé la oportunidad para nuevamente conversar con Sergio Campos sobre el tema, porque creo yo el banco nos ha estado dando seguimiento y el presidente también está en esa disposición. Y entonces estamos trabajando con el secretario técnico y su equipo para ver qué es lo que vamos a hacer, cuáles van a ser los alcances y cuál va a ser la línea de financiamiento que se va a ocupar. Para nadie es ajeno, reparamos 125 fugas diarias y lo más grave, hay tuberías de aguas negras. Hasta la década de los 80, ahí por mediados de los 80, todavía se usaba tubería de concreto. Una tubería con una vida muy limitada, que con los movimientos telúricos que hemos tenido, muchas están fraccionadas y algunas por el tiempo o por los residuos que han recibido ya ni siquiera existen. ¿Y qué porcentaje más o menos de aguas negras recibe tratamiento? Casi todo, porque tenemos el catastro de lo que hay que cambiar y está presentado. Como te digo, por ejemplo, cuando íbamos a conectar el McDonald's del Paseo General Escalón, nos damos cuenta que la tubería de concreto está no asolvada, o sea, las raíces de los fitus rompieron la tubería de concreto y crecieron a lo largo de la tubería. Entonces, lo que está adentro de la tubería, por ejemplo, son las raíces de los fitus. Entonces, tuvimos que cambiar un tramo para poder ampliarlo. Pero aquí hay otro problema más grande. La zona del Escalón es una zona que Casalco la tiene proyectada para un nuevo desarrollo. De hecho, hay un asocio Escalón que lo preside el Grupo Agrisal para poder desarrollar un cuadrante del Escalón. Pero, lógicamente, esos serán edificios, ¿no? Entonces, el Escalón fue diseñada para atender viviendas, no para atender edificios. Entonces, hay que cambiar diámetros, los colectores principales va a haber que cambiarlos, y entonces eso hemos estado hablando con el ingeniero Carlos Guerrero de Casalco, de ver cómo nos ponemos de acuerdo para que, pues, lo primero que le planteé fue un asocio público-privado. Ellos plantean mejor negociar una tasa por metro cuadrado para poder construir y pagarse la inversión de los diferentes colectores. Esto ya se hizo en el pasado con el colector Anda Casalco, que viene desde Monte Sión hasta El Piro. Eso ya se hizo y fue exitoso la forma en que se trabajó. Presidente, entiendo que está en marcha un proyecto para regular las descargas de aguas negras de la industria y comercio de Santa Tecla. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, la verdad es que en Santa Tecla lo que se hizo fue el plan piloto. La verdad es que esto solamente queríamos ver cuál era el comportamiento que tenían las descargas de las aguas residuales a las tuberías nuestras, porque era lo que te explicaba hace un momento. Hay tuberías que
tendremos que cambiarla. Pero esto no es algo que me he inventado yo. Esta es una normativa que fue aprobada en el año 2004 y entró en vigencia en enero del 2005. De alguna manera, cuando se empezó a hablar de la Ley General de Aguas, empezamos a esperar cuál era el desenlace de la famosa ley presentada por el gobierno y que aún pues la Asamblea Legislativa no ratifica. O sea, nosotros presentamos el anteproyecto, nosotros inclusive, su servidor acompañó a la, en aquel momento, viceministra de Medio Ambiente, hoy ministra de Medio Ambiente, a la Asamblea Legislativa para aclarar algunos puntos, porque decían, el de ANDA tiene otra ley. No, yo no tengo otra ley. La Ley General de Aguas es una sola y es la que maneja la ministra de Medio Ambiente. Nosotros lo que tenemos es el subsector agua potable y saneamiento. Nosotros estamos trabajando junto con Medio Ambiente para montar las plantas de tratamiento de aguas residuales en el Gran San Salvador. Esa es una deuda que se tiene por décadas y este gobierno está en la mejor disposición de asumir ese reto. Entonces, estamos trabajando con la ministra de Medio Ambiente, con una cooperación de Corea que ella tiene, para ver cuáles serán el punto o los puntos donde se podría construir una planta o unas plantas de tratamiento de aguas residuales. Y luego hemos conversado con KfW y con la Unión Europea para buscar el financiamiento y el apoyo financiero, ya sea también de cooperación no reembolsable en algunos temas. Pero esto tiene que ver, y es que el agua residual que llegue a las tuberías de ANDA tiene que tener unas características. No puede ser una descarga indiscriminada como hasta ahora. Hemos hecho el muestreo en Santa Tecla porque es una ciudad muy ordenada y donde tenemos identificados ya todos los comercios y la descarga que debe llegar a las tuberías de ANDA, según la normativa, tiene especificaciones y es un agua residual de tipo doméstico. ¿Ah? ¿Por qué? Porque las plantas de tratamiento se trabajan para ciertos tipos de... Entonces la normativa existe, como te digo, desde el 2004 a 2005. Hemos tenido en algunos casos mucha aceptación, en otros casos mucha resistencia. A ver, como esta normativa me dice que entró en vigencia en el año 2005, ¿qué pasa con las empresas que incumplen? Vamos a ver, nosotros ahorita estamos dejamos una nota, decimos las condiciones en que se ha encontrado y le pedimos que empiece que haga... Mire, por ejemplo, en el mes de diciembre a mí me llegó a buscar, y lo puedo decir con nombre propio porque tengo que felicitarlo, Taco Bell. Llega, nosotros no estábamos dando autorización para conectar, y me dice, no, es que mire, yo tengo todo el sistema de control para regular el tema de grasas y el tema de arenas en el restaurante, y dice una cosa seca. Le digo, mire, si usted me está diciendo la verdad, sí, yo estoy diciendo la verdad. Entonces va a técnico y le digo, tenés 15 minutos para ir a ver. O sea, no había tarde de que vas mañana o vas pasado, no, 15 minutos. Y me dice, mira, está todo aquí puesto. Trampas de arena, trampas de grasa, y entonces solamente le hemos pedido que haga tal cosa. Que el vertido que va a entrar es un vertido netamente con todas las especificaciones y lo estamos muestreando. Pero cuando yo me topo que están dejando grasas, que va de todo, yo te he comentado fuera de cámara que me impresiona cómo los hospitales privados que cobran fuertes cantidades, yo he encontrado ropa de sala, sábanas y un montón de cosas en los pozos cercanos a los hospitales que sinceramente da miedo y da pena, sinceramente. Entonces nosotros vamos a aplicar la normativa. Si bien es cierto, no hay una sanción económica, hay algo más grave. En un momento dado, de no cumplir o resistirse o seguir incumpliendo, nosotros tenemos el derecho de desconectar la conexión de aguas negras. Entonces, ahorita vamos a entrar en un proceso de cambiar tuberías, pero lógicamente también vamos a exigir que se cumpla la normativa. Por ejemplo, si usted cree que porque tiene una mecha de agua potable y una mecha de aguas negras puede botar una casa y construir un edificio, está equivocado. Tiene que pedir permiso. Porque nosotros tenemos que ver si tenemos la capacidad de hacerlo o no hacerlo.
Es por eso que estamos trabajando con Casalco para poder en esa zona del escalón cambiar la tubería de aguas negras porque su capacidad no da. Por ejemplo, la tubería del Paseo General Escalón hay que ampliarla de 10 pulgadas a 18 pulgadas. O sea, no es solamente un cambiecito de tubería, no. Hay que ampliarla a 18 pulgadas. Entonces estamos viendo, hemos estado conversando con algunos empresarios salvadoreños que tienen la máquina, viene una empresa de Costa Rica y viene una empresa de Guatemala para que puedan ofertar un sistema nuevo que es polietileno de alta densidad, lo meten en la tubería existente, se puede ampliar y no tenemos que romper calles, no tenemos que abrir más que algunas chimeneas o a veces lo podemos hacer directamente desde los pozos. Volviendo al trabajo que realiza la ANDA, ¿cómo ve el proceso de modernización específicamente del sistema Hangel que ustedes han instalado ya y que está, entiendo, ya en un buen porcentaje a nivel nacional? Lo tenemos muy adelantado, aunque hemos tenido un problema con nuestros equipos de trabajo, han dañado muchos equipos, dañados deliberadamente. He conversado con la Fiscalía General de la República, vamos a mandar el nombre de la persona y el nombre del número de aparato que fue dañado con toda su información y pues entiendo yo que la Fiscalía va a hacer una visita a las diferentes unidades de ANDA regionales que tienen a cargo los aparatos y les van a explicar al personal a lo que se ven expuestos ellos si siguen dañando equipos. O sea, hemos tenido que mandar a reparar muchos equipos, pero no, vamos avanzando, estamos trabajando en el catastro, lo tendremos casi a mediados de año, esperaría yo, completo a nivel nacional, y luego estamos trabajando también en el catastro rural, que es un trabajo que tenemos que hacer junto con medio ambiente, no el catastro, sino que el insumo que salga del catastro rural hay que entregarlo a medio ambiente para medir realmente cómo se está trabajando, cómo estamos explotando el recurso hídrico, que hay que cuidarlo, y aunque muchos dicen, tenemos tormentas grandísimas, tenemos aquí, tenemos allá, pero realmente también hemos sido unos depredadores espantosos, y entonces tenemos que cuidar mucho el recurso hídrico, y ese es un trabajo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente, que pues lo que está faltando ya prácticamente es el insumo que tenemos que dar nosotros de cuánto es lo que se está explotando del manto en este momento. Ya para cerrar este espacio, presidente, en los últimos días se han dado varias protestas y cierres de calles en comunidades denunciando falta de agua, específicamente comunidades como San Marcos. ¿Se les ha dado ya una solución definitiva a estas personas? Sí, a San Marcos el problema fue que se fundió uno de los motores del Pozo de los Milagros. A veces dice, ¿por qué no lo quita y lo pone? Sí, no, de verdad que lo quitamos y lo ponemos. Lo que pasa es que el pozo está a 170 metros de profundidad, entonces tenemos que llevar una torreta, sacar el motor, desarmar el motor, poner el nuevo, volverlo a armar, montarlo en la torreta y volverlo a meter, y eso nos lleva aproximadamente de 5 a 6 días si tenemos el motor. Ahorita estamos en un proceso de compra de motores de stand-by para efectivamente poder hacer ese proceso que te estoy explicando. Hay otras protestas que realmente no me corresponden, y es, por ejemplo, cuando lo maneja una DESCO que quiere, por ejemplo, que ANDA le regale un motor, o que ANDA le dé tubería, o que ANDA... Nosotros, por ley, no podemos invertir en ningún sistema que no sea propiedad de ANDA. Realmente no lo podemos hacer. Entonces, hay algunas protestas que, como lo conversábamos fuera de cámara, es con justa razón y la gente tiene la razón de hacerlo, y otras que, por ejemplo, ayer me decían que querían hacer una, habían pagado el día anterior el entronque, querían que se les entroncara el mismo día, cosa que no se podía hacer, y además ninguno de los usuarios había abierto cuenta. Entonces, ¿cómo conecto yo algo donde nadie ha abierto cuenta? Entonces, ya la mora que tiene ANDA es lo suficientemente grande para seguir alargando la mora, ¿no? ¿Cómo van con el tema de la mora, de los usuarios y las empresas? Todos, o sea, vamos a ver. Ahorita vamos a contratar la empresa que va a hacer el cobro administrativo, porque son 32, 33 millones de dólares que hay que recuperar.
con la deuda del Estado y las alcaldías estamos en conversaciones con el secretario técnico y con el ministro de Hacienda para ver cómo podemos manejar. Es una deuda que la tienen instituciones de... El Estado es todo, el Estado es Corte de Suprema Justicia, Asamblea Legislativa, Alcaldía, el Estado, entonces todo lo que es el Estado, entonces hay que buscarle una solución de Estado, de país. ¿Qué facilidades se les dan para hacer estos pagos a las empresas? Bueno, mira, hay gente que se acerca de buena gana, muy pocos. Pero el que llega con una buena disposición puede tener una facilidad de pago de 6 a 12 meses. ¿Ya? La verdad es que hay que tomar en cuenta, Wendy, que es un agua que ella consumió. Nosotros no somos como Telefónica o como Claro, que te doy una tarjeta prepago y te doy el agua que simplemente me has pagado. No, ellos han consumido el agua. Y entonces, pues de repente se atrasan y hay moras ahí un poco largas. Yo sé que no les gusta que se les cobre, pero lo que yo no cobre y ellos no paguen, la Corte de Cuentas me va a pedir cuentas a mí. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, lo esperamos muy pronto.